Bienvenidos a Teología Colectiva, donde hacemos teología en comunidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se escribieron los evangelios? Cuando yo era pequeño solía imaginar a los evangelistas, a los apóstoles en general, tomando nota en su cuaderno y con un lápiz, anotando cada milagro y cada palabra de Jesús para después poder narrarnos cada uno de estos acontecimientos. Sin embargo, dentro de los estudios bíblicos y también si le ponemos un poco de lógica al tema, nos daremos cuenta que los relatos de los evangelios son escritos post-pascuales, es decir, se escribieron después de la Pascua, se escribieron una vez que Jesús resucitó. De hecho, los mismos evangelios nos dicen que los apóstoles, luego de la crucifixión, parece ser que se habían desanimado y habían vuelto a su antiguo trabajo, habían vuelto a ser pescadores. Sin embargo, una vez que Jesús resucitó, ellos estuvieron listos para dar testimonio de Jesús. Y un par de décadas después, algunos de ellos escribieron acerca de los dichos, los hechos y la resurrección de Jesús. Entonces, ¿cómo se escribieron los evangelios? Si te interesa saberlo, en este video te proveeré de alguna información muy relevante para poder comenzar a estudiar y entender este tema. Hoy vamos a hablar de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Se conocen como evangelios canónicos. Estos libros nos narran la vida, los dichos, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Si hacemos una lectura de estos 4 libros, nos daremos cuenta que coinciden en muchas cosas, pero al mismo tiempo difieren en algunos detalles. Por ejemplo, Mateo y Lucas narran el nacimiento milagroso de Jesús, mientras que Marcos y Juan no nos dicen nada al respecto. Por otro lado, los 4 coinciden en que Jesús se bautizó en el río Jordán. A los eruditos bíblicos les llama la atención principalmente la relación que existe entre los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, porque estos 3 autores narran la vida de Jesús desde una óptica muy similar. Estos 3 evangelios son conocidos como evangelios sinópticos. Las teorías que los eruditos bíblicos han propuesto para explicar las semejanzas y las diferencias entre los evangelios sinópticos se conocen como soluciones al problema sinóptico. Ninguna de las soluciones presentadas a continuación es definitiva. Cada una de ellas tiene apoyo por algunos biblistas, pero también hay otros que la critican. Las 4 soluciones más famosas al problema sinóptico son las siguientes. Pero antes, contexto. El Evangelio de Mateo es el doble de largo que el Evangelio de Marcos. Por otro lado, el 90% del material de Marcos se encuentra o coincide con Mateo. Este es un dato fundamental para la formulación de las diferentes teorías. ¿Significa que Mateo extendió a Marcos o que Marcos hizo una versión resumida de Mateo? Está bien, sé lo que estás pensando. La similitud entre Marcos y Mateo también podría explicarse diciendo que vieron los mismos acontecimientos y que por lo tanto lo relatan de la misma manera. Sin embargo, la realidad es que debe existir una dependencia literaria. Por eso las teorías que se explican en este video son todas considerando solamente el aspecto literario de los evangelios. Ya que en la experiencia, si tú tratas de narrar un hecho y le pides a un amigo que también presenció el mismo hecho que lo narre, seguramente te darás cuenta que es casi imposible que hagan énfasis en las mismas cosas, que utilicen los mismos verbos para describir las acciones y que la estructura del relato sea tan similar. Por lo tanto, eso ha llevado a pensar a los investigadores bíblicos, a la gente que se dedica a estudiar los textos de la Biblia, que debe haber forzosamente, más allá de que descansan en los mismos acontecimientos históricos, debe haber en los evangelios una dependencia literaria. La primera solución y la más antigua fue propuesta por Agustín de Hipona, un pensador cristiano del siglo IV. Él argumentaba que quizá Marcos tenía una copia de Mateo y por lo tanto el objetivo de Marcos fue producir una versión más corta de aquel evangelio. De esta manera Agustín resolvía el problema sinóptico. Pero los eruditos modernos no están de acuerdo con la solución de Agustín. Al analizar la relación entre Mateo, Marcos y Lucas, la crítica moderna ha observado que la gramática y el estilo de Mateo es más elegante que el de Marcos. Y entonces si Marcos hubiera copiado a Mateo o se hubiera basado en él, no hubiera degradado el estilo. A su vez es difícil explicar por qué Marcos habría
excluido algunos pasajes importantes de Mateo. Así que los biblistas modernos tienden a pensar que Mateo tenía una copia de Marcos y decidió hacer una versión ampliada y más estilizada de aquel evangelio. De esta idea surgen dos posibles teorías. La primera es la hipótesis de las dos fuentes. De hecho, esta es la teoría más popular actualmente dentro de los estudios bíblicos. Según esta teoría, Mateo y Lucas usaron dos fuentes para escribir sus evangelios. Una fuente sería el evangelio de Marcos y otra segunda fuente es a la que llaman Q. Por eso se conoce como teoría de las dos fuentes. La relación entre los sinópticos se puede explicar a partir de dos fuentes. Marcos explicaría aquellos pasajes donde Mateo y Lucas coinciden y que están en Marcos, pero hay otros pasajes donde Mateo y Lucas coinciden que no están en Marcos, así que necesitaríamos una segunda fuente para explicar esas coincidencias. De igual forma, hay material propio de Mateo al que se le llamaría fuente M y hay material propio de Lucas que se llamaría fuente L. La segunda es la teoría de Farrer. Esta propone que Marcos escribió su evangelio, luego Mateo modificó Marcos y finalmente Lucas se basó tanto en Marcos como en Mateo. Otros eruditos intentan mantener a Mateo como el evangelio más antiguo. Después de todo, es lo que testifica la tradición. La hipótesis de dos evangelios, que sería nuestra cuarta solución, propone que Mateo se escribió primero, luego Lucas escribió un evangelio diferente pero compatible y finalmente Marcos se basó tanto en Mateo como Lucas para escribir un evangelio más corto. Estas son las soluciones más populares al problema sinóptico. Como mencioné dentro del video, la más popular es la hipótesis de las dos fuentes. Sin embargo, el problema sinóptico sigue abierto, ya que algunos eruditos bíblicos siguen dudando de la existencia de Q. Las teorías presentadas en este video se construyen a partir de la evidencia literaria, es decir, toman en cuenta los textos como escritos. Sin embargo, hay un factor muy importante en la formación de los textos bíblicos, que es la tradición oral. De hecho, esta es una de las críticas principales que reciben este tipo de teorías. Muchos de los milagros de Jesús y de sus dichos fueron pasando de boca en boca de una generación a otra. Por lo tanto, uno de los desafíos más grandes dentro de los estudios bíblicos, no solo de los evangelios sinópticos, sino de la Biblia y su formación en general, es poder armonizar, por un lado, la tradición oral con los estudios literarios que se han hecho en los últimos siglos. ¿Tú qué piensas? ¿Habías escuchado hablar acerca del problema sinóptico? ¿Cuál de estas teorías te parece más razonable? ¿Crees que es importante conocer esta información para realizar una interpretación correcta de los evangelios? ¿Conocías alguna de las soluciones propuestas en este video para el problema sinóptico? ¿Se te ocurre alguna otra manera de explicar la relación existente entre Mateo, Marcos y Lucas? Te invito a que escribas tus respuestas en los comentarios y de paso te suscribas a este canal para recibir más contenido como este.